Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy en este momento listo para presentarles una interesante reflexión que tiene que ver con el poder del Evangelio de Jesucristo y al mismo tiempo la persecución religiosa como consecuencia del mismo. Voy a platicar un poco acerca del libro de los Hechos, el capítulo 5, la última parte del versículo 12 en adelante. Recordemos que los apóstoles habían pedido hablar la palabra de Dios con valentía, con denuedo, habían pedido en oración, y al mismo tiempo que el Señor, que Dios, que el Espíritu Santo les respaldara con señales, con prodigios, con maravillas. Recordemos también que Juan y Pedro habían ido a la cárcel. Ellos habían sido sueltos. Después tenemos el castigo que Dios hizo sobre un caso de corrupción en medio de la generosidad de ese pueblo. Y ahora el poder de Dios se manifiesta en una forma más libre y aumentada, se puede decir. Dice el versículo 12 del capítulo 5 del libro de los Hechos, que por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos, camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos ellos eran sanados. Entonces, en este ambiente vemos un movimiento aumentado, un movimiento de poder del Espíritu Santo, donde dice que muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Además, la multitud estaba reunida en el pórtico de Salomón y tenían unanimidad. Entonces, uno de los aspectos que hay cuando hay una visitación del Espíritu Santo es la unanimidad, no solamente para recibir un avivamiento, sino para mantenerlo. Y ellos tenían una imagen bastante respetada delante del pueblo. Dice que no se atrevían a juntarse con ellos, se conocía lo que había pasado, y dice que se aumentaba más y más el número de creyentes. Posiblemente cuando Pedro, Juan y los apóstoles iban al templo, al pórtico de Salomón, en el camino se encontraban con muchos enfermos, y se hace una réplica, se puede decir, del ministerio de Jesús en su cuerpo físico, cuando toda la gente lo buscaba para ser sano. Aquí hay un aspecto nuevo, que aún la sombra de Pedro, dice, sanaba a los enfermos. Y Jesús había dicho: mayores cosas haréis, porque yo voy al Padre. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cualquier necesidad que tú tengas, si tú tienes fe en ese Dios que no cambia, que no está sujeto al tiempo ni al espacio, tú puedes recibir cualquier cosa con la fe en su nombre. Otra cosa que se menciona aquí entonces, en estos milagros y maravillas, en primer lugar, es que venían de otras ciudades. Por primera vez se nota que
hay una prédica fuera de Jerusalén, en primer lugar, y en segundo, que hay una clasificación aquí de los que son sanos como enfermos y los que son liberados, dice, por espíritus inmundos. Hay las dos clases aquí de problemas que el ser humano tiene que ser libre. Luego se da aquí el problema de los líderes religiosos, pero, dice, hay un pero aquí: levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los fariseos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, los saduceos, se cree que el sumo sacerdote era uno de ellos. Ellos no creían en la resurrección ni en lo sobrenatural, pero estaban aún viendo todos los milagros, pero por el celo religioso, por el interés político, económico, personal, ellos se oponen entonces y los echan en la cárcel pública. Querían hacer lo mismo que habían hecho con Pedro y Juan: los dejan una noche ahí y para juzgarlos al día siguiente. Y luego dice aquí, pero, hay otro pero aquí, que es la intervención de Dios. Mientras ellos querían atacarlos públicamente, que todo el mundo supiera, Dios manda a su ángel y en forma pública los libera. Dice aquí, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Llega entonces sobrenaturalmente un ángel del Señor. Recordemos que los saduceos no creían ni ángel, ni en espíritu, ni en resurrección, pero llega un ángel, uno de los mensajeros que tiene el Señor, los saca y les da un mensaje. No los saca para que estén cómodos, para que se escondan, sino para que sigan predicando el evangelio de salvación, el evangelio del reino de los cielos. Y entonces ellos entraron al amanecer, que era cuando abrían el templo, y empiezan a enseñar. Y entonces, ¿qué sucede el día siguiente? Dice que llegan el sumo sacerdote y los que estaban con él convocan al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, en otras palabras, al Sanedrín, dirigido por el sumo sacerdote, y todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero hay un pero aquí también: los alguaciles que fueron no encontraron en la cárcel, no los encontraron en la cárcel, volvieron pues e informaron diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias puestos de pie a la puerta, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Es decir, un milagro confirmado aquí. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos. Mire la reacción del milagro aquí, a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó informando: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajeron sin violencia, porque temían al pueblo que no fuera a apedrearlos. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Vemos entonces aquí que ellos, en lugar de creer ante este milagro, ellos se ponen solo asombrados y empieza la confrontación aquí entre los dos reinos, se puede decir, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Todo aquel que está en contra del Señor, de su palabra, de su evangelio, está también en contra de su reino, del reino de Dios. Y entonces los trajeron sin violencia, dice, porque temían al pueblo. Ellos no temían a Dios, sino temían al público más que todo.
y les interrogaron y les dijeron: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y Pedro entonces les responde en una forma bien concisa y concreta, con dos respuestas. En primer lugar, les dice: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y realmente nuestra prioridad debe ser la obediencia a Dios. Nuestra prioridad tiene que ser la palabra del Señor sobre cualquier institución humana, sobre cualquier incluso institución religiosa. Y luego les contesta así: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. En primer lugar, entonces, les está diciendo: Jesús murió y ustedes son culpables. La culpabilidad del pecado, entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, es decir, hemos nacido en pecado. Necesitamos el arrepentimiento, que es la reacción aquí que el Señor espera. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos como una victoria para justificarnos, y luego lo exaltó y lo hizo príncipe y salvador, o sea, Señor y Salvador. Tenemos que aceptar a Jesús como Señor y como Salvador, y con arrepentimiento para perdón de pecados. Y luego Él nos da el don del Espíritu Santo a todos los que le obedecemos creyendo en Él. Y dice que ellos se sintieron muy ofendidos y querían matarlos. Miren la reacción que tienen estos religiosos. La religión no necesariamente acepta el plan de Dios. Muchas veces, y la mayoría de veces, responde con violencia. Pero aquí está la intervención, ya para terminar, de un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo. Se levantó en el concilio, ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento y les dijo: este Gamaliel, que se considera que era maestro de Saulo de Tarso, y algunos también lo consideran y creen que era nieto de Gilel, uno de los famosos rabinos de Israel, muy respetado aún por los saduceos. Dio un consejo muy, muy sabio, y Dios lo utiliza. Él dice: varones de Israel, tened cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres. Y él presenta dos casos de dos hombres que se sublevan, uno que se llama Teudas y otro Judas de Galilea, era otro Judas. Y entonces les dice así: no tengáis que ver con estos hombres, dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios. Entonces, si hay un movimiento del Espíritu Santo, como ha sucedido con toda la historia, si es de Dios, tenemos que tener cuidado, respetar a Dios, respetar el movimiento del Espíritu Santo. Si algo no es de Dios, eso mismo va a desaparecer. Pero este consejo sabio, Dios lo permite aquí. Ellos aceptaron el consejo e hicieron dos cosas. Antes de soltarlos, dice que los azotaron. Ellos acostumbraban a azotar a ellos 39 veces, porque la ley prohibía que fueran 40. Entonces ellos los azotaban 40 veces menos uno. Pero hay una reacción muy interesante que los apóstoles tienen aquí. Dice que ellos salieron
regocijándose de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesús. Pedro después, en una de sus cartas, dice, si alguno padece como cristiano, que glorifique a Dios. Y luego dice, para terminar, que todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar a Jesús. Entonces, como conclusión, podemos decir que nosotros necesitamos cumplir el propósito santo de Dios, que es de predicar con toda confianza el Evangelio de Jesucristo y pedirle a Él que Él respalde su palabra con señales, con milagros, en el nombre de Jesús, para gloria de su nombre y para salvación de muchos. Aunque venga la oposición, Él va a revertir toda oposición en victoria, en obras de poder, sabiendo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes del sistema religioso. Debemos obedecer al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Él nos ama, Él nos ofrece mediante el nombre de Jesús un evangelio que tiene poder para salvarnos, para liberarnos, para sanarnos. Que Dios te bendiga. Te invito a que puedas escuchar esta enseñanza otra vez si así lo deseas. Queremos también que te inscribas en el canal si no lo has hecho, haciéndole siempre el clic en la campanita de notificaciones, y que puedas compartir este video y ver los anteriores. Amén.